Hola a todos ustedes, queridos amigos de tutorá.tv. Es un gusto y un placer saludarles nuevamente en una edición más de esto que se llama De Frente con Raúl Askenazi. El día de hoy estamos de manteles largos, literalmente. Tenemos, y me complace mucho presentarles a quien es un ícono de la Torá en México, Rosh Mosdot Keter Torah, líder y guía espiritual de Mosdot Keter Torah, el Rab Abraham Shabot Shlita. Jajam, gracias por estar aquí. Muchas gracias por venir aquí a su casa, a todos ustedes. Bienvenidos, me da mucho gusto que vengas. Un talmid de Yeshiva Keter Torah que pasó la primaria, la secundaria, la preparatoria, viajó a Eretz Israel. Es un gusto. Raúl, o Jajam Raúl, que Baruch Hashem trabajas en una de las Kehilot de México y representas afuera del marco de la Yeshiva lo que Baruch Hashem aprendiste, que eres una persona, mamás, tenemos mucha akarata tov por todo lo que tú haces afuera dentro de la comunidad, por todos nuestros hijos y por todas las personas que son parte de nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted por este espacio, por este tiempo, por sus palabras, y la verdad que para mí es un orgullo portar la bandera de Yeshivat Keter Torah a donde sea que uno pise, a donde sea que uno vaya. Jajam, estamos aquí para platicar, de hecho, de la Yeshiva Keter Torah. Cuéntenos un poquito. Obviamente en México todo el mundo conoce a la Yeshiva Keter Torah, Mosdot Keter Torah, pero afuera en el mundo seguramente estarán ansiosos de escuchar. ¿Qué es Mosdot Keter Torah? Cuéntenos un poquito. Raúl, dijiste que tal vez en México casi todos conocen. Yo creo que nadie conoce la historia desde un principio, porque todos aquellos que la conocen ya no están. Las personas que iniciaron hace muchos años son personas que pues, ya tuvieron que dejar, están en otro lugar. Okay. Si yo soy uno de los pocos, tal vez, que conocemos, porque yo era un muchacho de 12 años y medio cuando se inició Yeshiva Keter Torah, en el año de 1962. El 2 de mayo de 1962 se abrió Yeshiva Keter Torah en la colonia Roma, en las calles de Córdoba. Okay. Sí. Se abrió primero como una secundaria, y curiosamente era una secundaria militar. Y la abrieron a mitad de año escolar, y nada más había Limude Kodesh, y al otro año, en el 63, empezó con la secundaria. En esa época los años escolares eran de febrero a noviembre. Okay. La primera generación, 1963. Increíble. Yo estudiaba en otra escuela. Yo acabé primero secundaria en el 62, entonces yo no me pude integrar a la yeshiva, no había mi grupo. Okay. Pero yo asistía a todas las clases durante las tardes, las noches, Shabbatot, los domingos, los Hagim. Allí en la Yeshiva Keter Torah en la colonia Roma fue el empiezo de un sueño que nadie se imaginaba lo que iba a pasar. Éramos un puñado de muchachos. Yo no creo que llegáramos a ser 30 muchachos. Es más, tu papá fue uno de los que iniciaron. Él se ha de acordar cuando estaba con su uniforme de militar, entró en primero de secundaria. Elías, tu papá, sí fue uno de los primeros que te cuente las historias. ¿Sí? En ese tiempo estaba en la yeshiva, le llamamos el maestro David Shlomiyuk Alaba Shalom, y su hermano, que vive a 120 años, yo le digo el Ribiu Mori, Rav Leib Shlomiyuk. Él vive en Borough Park, ahí en Brooklyn. Él fue el motor cuando empezó la yeshiva, pero tenían que haber Balei Batim que empujaran eso. La verdad, yo creo que ellos no se imaginaron lo que iba a ser. Hubieron muchas personas que trabajaron, pero los principales, que fueron los que siguieron después y le echaron, como dicen, más ganas para que todo crezca, fueron el Jajam, el señor David Betech, fue una persona que fue un guía muy importante, y con él trabajaron 3 personas, el señor Moisés Hanon Alaba Shalom, mi suegro, el señor David Cassin, Zichrono Libraja, y el gran conocido Marco Chacalo, que falleció muy joven. Sí, ellos 3, con un grupo de personas que algunos todavía están, fueron los que empezaron una secundaria. Sabían que era necesario aquí en México que hubiera un lugar donde los muchachos pudieran estudiar Torah, Gemara, estudiar Gemara. ¿Qué quiere decir eso? Llegaban, había una escuela de la comunidad que daba el Kitab, nada más hasta 6º de primaria, y ahí se acababa. Nada más. Y después habían clases. La necesidad de la secundaria. Sí, nació la necesidad de la secundaria, sí, y especialmente para Sfaradim. La gente iba al Betacnes de Córdoba, que está a 4 cuadras de allá, todos lo conocen, ahí en Córdoba y en Meanza. Pero se abrió la yeshiva para los jóvenes, y la verdad era un gusto ir allá. Había un patio, yo creo que era
menos que esta sala. Okay. Y la pasábamos fútbol, frontón, todas las cosas, pero de una forma sana. Los Y niños estudiábamos felices. y éramos muy felices, estudiábamos en las tardes, en las noches, en la mañana, los muchachos que iban a la secundaria, y así empezó a florecer al otro año segundo de secundaria, tercero de secundaria. Se fueron abriendo progresivamente. Y así se quedó mucho tiempo. Mucho tiempo quedó nada más una secundaria, hubieron épocas buenas, unas no tan buenas, hubieron épocas que en toda la yeshiva habían 12 alumnos, ¿lo puedes creer? Wow. ¿Y quién eran esos 12 alumnos? Perdón lo que voy a decir, mejor los corridos de todas las escuelas. No había. Como que el mundo no estaba abierto Banú y todavía. todavía no estaban para que aquí en México, pero hay que recordar una cosa, que ya había mucha gente que sabía estudiar, porque muchas personas mayores, sí, que un servidor estudiaba en las noches, daban clase ahí en el Betacneset ¿Dónde? de Córdoba. ¿En los Betacnesiot? En realidad, en la En el colonia Quetzal. Roma se concentraba el Betacneset de Córdoba. En Polanco no existía. El Betacneset aquí de Magen David lo inauguraron en 1965. Ya que si estaba la después, yeshiva en la ya colonia Roma. la yeshiva estaba desde el 62. 1962, que si ni siquiera aquí había un Betacneset, aquí en la calle de Goldsmith, que era una casa, era todo lo que había. Dentro de la comunidad Halib era eso, y en la Roma también estaba el Betacneset de los Shamis, sí, de las calles el de de Querétaro, que todavía existe, en Querétaro y Jalapa todavía existía. Es más, yo iba mucho a ese Betacneset, yo vivía a 3 cuadras ahí en Zacatecas y Monterrey. Me gustaba escuchar las de Rashot que daba el Hajam Shalem, Araba Shalom, porque él hablaba en español, porque casi todas las de Rashot que daban eran en árabe, y yo no entendía. Porque los hajamim provenían de ahí, ¿no? Sí. Aquellos hajamim. El Hajam Tzadka, que estaba aquí en México, daba en árabe. Yo no entendía. Mi papá hablaba perfectamente y mi mamá hablaban perfectamente árabe. Pero cuando ustedes ellos como querían niños, hablar algo que yo no entienda, ellos lo hablaban en árabe. Y así los hijos no entendían. Así era sabido. Como hoy le hacemos Aprendí. en hebreo a los niños, ¿no? Pero Más o menos. los niños saben mejor hebreo que nosotros. A veces trato de hacer así con mis nietos y me dicen, no, cachan. anime bien. Sí, es verdad. Sí, es muy interesante. Entonces yo iba allá a las calles de Querétaro, Betacneset, y es para escuchar las de Rashot que las daba el Hajam Abraham Shalem. ¿Y quién estaba con él? El Hajam Sador Hilo, era como su segundo, su mano derecha de él, y a veces también de Rashot, y a mí me gustaba ver ahí. Pero cuando abrieron la yeshiva Keter Torah, el primer Shabbat, yo no sabía que existía. Seguro ustedes conocen a Hajam Jaime Dayan. Sí, hemos escuchado hablar. Pues vive aquí en México. Vino, yo estaba en el Betacneset de Querétaro, y me dice, Abraham, ¿sabes que abrieron un lugar ahí en la calle de Córdoba para estudiar? Vente. Le dije, ahora voy. Entré ahí y ya nunca salí. O sea, desde que pisó esa primera vez. Fue el primer Shabbat que fue en mayo, era en Sfirat HaOmer, del año 1962, hace 57 años. Yo tenía 12 años y medio, yo soy del 2 de noviembre del 49. Tenía 12 años y medio, pero exacto, del 2 de noviembre al 2 de mayo son 6 meses, yo tenía 12 años y medio. Y entré allá a la yeshiva, ya nunca salí. Después, pues, estuve estudiando algunos años ahí en la yeshiva, estaba en las tardes. Ya en el año 1968 me fui a estudiar a Brooklyn, a Nueva York, Yeshivat Mir, estuve 4 años y medio. Aquí siguió la yeshiva un poquito ¿Siguió así. creciendo o se quedó como que... La verdad, como había estaba un poco estancada, pero vino aquí el Jajam Meir Elbaz, que lo trajeron de Eretz Israel. Él tiene una yeshiva en Harnov, sí, lo conocen perfectamente, y vino aquí como Menahel, Rosh Yeshiva, y él fue el que empezó a abrir una primaria y un kinder, nada más de varones. ¿Sí? Y él en el año de 1975 me invitó a trabajar a la yeshiva, el Jajam Meir Elbaz. Y en ese tiempo, había regresado de yo regresé en el Estados 72, Unidos. Yo me casé en el 72, regresé y luego me casé. En 1975 él me invitó para que diera clases en la secundaria de la yeshiva. Había nada más hasta tercero secundaria, ¿sí? Y había una pequeña primaria, pero no estaba completa la primaria. Entonces yo di ese años clases, estaba también el Jajam Yeshayahu Meta. Entonces yo trabajé con él del 75 al 77, 2 años. ¿Puedo preguntar qué hacía usted del 72 al 75? Era comerciante. Trabajé a lo mejor como en 8 trabajos. Yo pensé que no, pero una cosa, trabajaba yo en la mañana, sí, quiere decir relativamente, pero estaba quiere decir en la mañana. Empezaba yo a las 10, 11 y me iba a estudiar en la yeshiva en la mañana. No pagaban, no existía colel. Yo estudiaba toda la mañana como hasta las 10, 11 y regresaba de 4:30 a 9. Y te quiero decir que en ese tiempo
del 72 al 75, al 76, a muchos les enseñé a estudiar. Tú conoces a Bud Levi, pregúntale con quién estudió, a Han Víctor Strugo, con él, y muchos más, y otros que ya no están, nos juntábamos Les y daba hacíamos clases un extraoficialmente, ¿no? Sí, O sea, pero no era estaba contratado. Jabrutá, y acabamos Masejet Nedarim, y acabamos una parte del Masejet Ketubot, y Baba Kama. Me recuerdo una vez que entró el Jajam Shalem. Yo era un chamaco, sí, me veía más yo sin barba, a los 22 años, me veía a lo mejor de 16 años. Entonces entró una vez el Jajam Shalem a la yeshiva, creo que con Marco Chacar o no sé quién. Entonces yo estaba estudiando, me acuerdo, Masejet Ketubot con alguien de ellos, explicando el Tosafot y esto, y la subía y esto, y se voltea y le dice a Marcos, oye, ese chamaco sabe estudiar bien. De ahí ya lo... No había aquí con quien estudiar una suyá, no había esas cosas. Había gente que sabía estudiar, pero no había nada organizado. Claro. Entonces, Y yo esa un poco profundidad, empecé a organizar, hicimos como un tipo colelito, que estudiábamos como de las 6 a las 9, 10 de la noche en las noches, allí en la yeshiva. ¿Tú acuerdas del Midrash viejo de la yeshiva? Sí, sí, sí. Entrando, a mano derecha estaba una mesa, ahí sí, me sí, sentaba, ya ves, yo les daba shiurim. Con muchachos de su edad. Así como una jaburá de mi edad y algunos mucho más grandes que También, yo. se Y se sentaban empezó con así, pero era algo extraoficial, Extraoficial. que fue del 72 al 75, 76. Cuando invitó al Jajam Meir Elbas, A dar en el clases, 75 ahora sí clases, oficial. sí, yo seguía ¿Dejó de trabajando. trabajar? No, yo estaba toda la mañana en la yeshiva y me iba a trabajar claro. como 2 o 3 horas nada más, y a las 4:30 estaba yo estudiando por mi parte otra vez, seguíamos estudiando hasta la noche. Otra vez, en la yeshiva, regresaba Ya. a la yeshiva. En el año 76 me dijo, no, ya te necesitamos, 20 de tiempo completo. Así hablé con algunas personas, ¿La pensó? no la pensé mucho. Dije, de todos modos, no estoy haciendo las grandes fortunas aquí ni nada. A veces no sacaba ni para la renta, tenía que ir con mi papá para la renta. Dije, voy a entrar a la yeshiva, y estuve en el año 76, 77, y el Jajam Elba se fue ya a Eretz Israel, se regresó. Entonces vinieron mi suegro David Cassini y Marco Chgalo, y me dicen, ¿no quieres ser director de la yeshiva con el Jajam Yeshaya Meta? Había la primaria, ese año se completó hasta sexto, ¿Qué edad tenía usted? como 26 años. Una Sí. responsabilidad fuerte. Sí. Era un joven. Pero era muy chistoso, porque ¿de quién éramos directores? El Jajam Mete y yo, de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque habían 1 o 2 morim-más. En la secundaria, todo eran 2 o tal vez 3 clases. En la primaria habían como 4 clases, habían 2 morot, primero y segundo. Yo daba la clase juntaba cuarto y quinto, la jameta la de sexto, o un año así. Entonces no era... Estamos hablando de 30 alumnos en total. A lo mejor en toda la institución, con el kinder, la primaria y la secundaria, no creo que llegaran a 80 alumnos. Actualmente Mosdot Keter Torah es la institución más grande judía de toda Latinoamérica. Tenemos casi 1,700 alumnos dentro de la yeshiva, entre varones y señoritas, ¿sí? Desde kinder hasta preparatoria. Desde kinder hasta tercero de preparatoria, sin tomar en cuenta el Kolel Maor Abraham, que son los egresados, nosotros que hay más de 130 abrejim, y sin contar todas las instituciones que son como sucursales de nosotros, conoce ahora Haim, algunas otras instituciones, que no es la Yeshiva Keter Torah, pero son como ramificaciones que también supuestamente dicen que yo soy el manhig también de esos lugares, pero no es tan real. Pero en la Yeshiva sí yo estoy, la verdad, desde el año 77. Hasta hoy 2019. 2019, sí, estoy Más, al frente, sí, y 75 a 77 yo como di clases, pero la verdad, yo fui parte de la yeshiva desde el 62, claro. Porque yo del 72 al 75, sin remuneración, yo daba clases y estudiaba y eso, y cuando yo me fui a los Estados Unidos, cada vez que regresaba estaba en la yeshiva, y a veces me gustaba dar shurim, juntaba a los muchachos, les decía cosas. O sea, desde los 12 años fue su vida. La Sí, yeshiva Keter. 12 Déjame años y preguntarle medio. una cosa. Antes de que se vaya a Estados Unidos a estudiar, ¿existía ya este concepto que los muchachos salían a estudiar afuera, al extranjero? Muy pocos. ¿Y usted estaba ya preparado, listo para ir a una yeshiva afuera? Es decir, estos años que estudió en la yeshiva Keter Torah, antes de irse, lo prepararon, le dieron bases para salir afuera, llegar a nivel a estudiar una yeshiva de afuera. Bueno, primero, si hubieron jóvenes que viajaron antes que un servidor en el 65, en 66, algunos fueron a Eretz Israel y unos se quedaron allá, ya no regresaron,
otros sí regresaron luego después de un tiempo. En el 68 yo viajé a los Estados Unidos por algunas causas que no tiene caso mencionarlas. Llegué a Yeshivat Mir. ¿Por qué a Yeshivat Mir? Porque el maestro Lev Shlomo que estudió en Yeshivat Mir en Brooklyn. Entonces, él ya vivía. Él se fue a vivir a los Estados Unidos desde el 65. Okay. Él se fue de aquí el 30 de noviembre del 65, se fue de México. Yo me quedé aquí en México, todavía acabé aquí en México la preparatoria y me fui, él me metió a Yeshivat Mir. Si yo iba preparado... Construyó sus bases de Yo no iba aquí. preparado, pero yo ya sabía estudiar, había aprendido aquí. No es que tenga yo tanta capacidad, pero más o menos la hacía, podía estudiar cosas. Sí, nada más te voy a contar un detalle. Los shurim eran en Yiddish. Yo sabía 0 más 0 más 0 de Yiddish. Hebreo hablaba bien, ¿eh? Los americanos hablaban, yo hebreo hablaba bien. ¿De dónde? Yo aprendí en la escuela y en el Israel y de estudiar, tú lees el Mishnah Berurah, Claro. yo aprendí a hablar, y también yo estudié en el Colegio Sefaradi y también allí aprendí un poco de hebreo, pero yo con la principal parte del limud que aprendí hebreo es porque leía, me pasaba muchas horas, Torah. a veces el domingo hacíamos el día completo, o sea, no había issue, completo. Nos juntábamos algunos, nos íbamos al CNIS de Coro en la mañana, estábamos toda la mañana, del mediodía a la tarde, nos íbamos a estudiar. No había, era cosa que nacía de nosotros y queríamos nosotros estudiar. Cuando yo llegué allá en los Shurim en Yiddish, entonces yo tuve la buena suerte que cuando yo estaba en Yeshivat Mir, ¿sí? Había un grupo de marrocaim, ¿sí? Que los trajo Rav Kalmanovich, ¿sí? De allá de Marruecos, entonces ellos hablaban perfectamente hebreo, ¿sí? Entonces me junté con ellos y el shiur que daban allí en Yiddish al mediodía, el Magid Shiur regresaba en la tarde y lo repetía en hebreo para los que no entendíamos también Yiddish. Y fue cuando estudiamos Masejet Ketubot, ¿sí? Y después de 3 meses me dijo a mí el Jajam, repite el Shiur. Y yo se lo repetí en hebreo a todos los demás. Me dice, ¿de dónde aprendiste Yiddish? Él me dijo así, del aire. Pero nunca aprendí a hablar. Pero entendía perfecto los shiurim. Y yo les repetía a mis amigos el shiur después de 3 meses. David Kiviat, el que estudió el Sefer Sukkot David, yo estudié con él Ketubot y Yevamot. Y entonces en esa época era cuando repetían el shiur, y yo se los repetía al final a mis amigos, porque todos no entendían perfecto. Yo no sé de dónde, si Atad Ishmayá, un poco de suerte, yo le repetí un poco los shiurim a los muchachos. Ya después ya aprendí. ¿Hoy domina Yiddish? No, ya no. Tiene que regresar de la yeshiva, yo soy 72, inglés hablo, pero del 72 al 2019, uno pensaba que nunca iba a llegar. Te cuento una anécdota. Una vez, en el año 1988, fui a sacar mi licencia aquí en la Miguel Hidalgo y daban licencias de manejar por 12 años. Y sacaba la licencia 88-2000. Me encontré allí a un muchacho Markovich. Dije, ve, yo pensé que nunca iba a llegar esta fecha, el 2000. El 2000. Hablaban en 1900. 2000 era el otro milenio, ¿cómo puede ser? Ahora estamos en 2019. Bueno, ya nos salimos del tema. Estamos hablando de Yeshivat Keter Torah. ¿Cómo fue creciendo la Yeshiva? ¿Usted tenía ese sueño cuando entró en 1976-77 a ser el director? ¿Soñaba con lo que es hoy? No, pero de 80.700. Te voy a decir algo y me voy a emocionar. Cuando yo estaba en la Yeshiva, y me acuerdo aún en qué lugares, esos 4 años y medio, todo el tiempo yo pensaba, y hubieran cosas que después las vi, que decía, ojalá que en México una vez pase esto y pueda hacer, y yo pueda dar una jabura. Porque uno podía ir aquí a México, a Jorge le podía enseñar, no sé si Jumás, que voy a dar una jabura. Y ojalá que una vez haya un minyan en Yom Kippur, eso me acuerdo perfecto, que acabando Kippur, como era Yeshivat Mir, y todos empiecen a cantar Leshana Babit Usharay. Cuando yo vi que pasó en el Kolel, yo dije, eso yo lo pensé hace 10, 12 años en México. Me acuerdo que una vez empecé a dar Sheorim de Baba Metzia, estaba el Jajam Carlos Credi, el Jajam Eli Hilu, y otros más que eran mis alumnos en la preparatoria, que ahora son Geonim, ahora son Geonim ellos. Y empecé a dar shiurim allí en las sugiot difíciles de Baba Metzia, la sugía de Takfo Cohen, todas esas cosas. Yo no podía creer que hubiera gente en México que se podía enseñar esas cosas. Y no te estoy hablando que tardó mucho. Tal vez ellos estudiaron conmigo en el 80-81, no mucho después. Y entonces empezó a crecer la yeshiva y nos vimos la necesidad de abrir una escuela preparatoria.
Y es muy largo para que te cuente la ¿Pero historia. seguían cómo en se la hizo. colonia Roma ahí? No. ¿Cuándo fue que se Entonces pasaron? me brinqué algo. fue que se pasaron? En el año de 1965, en agosto, sí, se inauguró la yeshiva en Polanco porque la gente se empezó a mover de la colonia Roma a Polanco. Yo fui uno de los últimos que me cambié, Que se o sea, que salieron mi de la papá Roma. nos salimos de la Roma en el 67. Yo, en Erev Shavuot del año 1967, 13 de junio, sí, pues checa, 13 de junio, martes, es Erev Shavuot, 1967, nos cambiamos en la mañana. Era una loquería, anoche era Yom Tov, a Polanco, a las calles, el Plinio 150 aquí. La yeshiva estaba desde el 65, pero ya casi Polanco. todos vivían en Polanco. La yeshiva en Córdoba la dejaron para los puros Shabbatot. Eso es lo que le iba a decir, dejaron la de Córdoba. Pero duró 1 o 2 años, se cerró, ya no había gente. Ya no había para qué. Como dicen, Bizor, éramos Minyan en el 67 en el CNIS de Córdoba. Y antes habían 4 Minyan en cada Shabbat, después 3, después 2. Yo me quedé cuando había 1. Yo no fui el último. Hubieron otros que se quedaron después, no sé cuánto tiempo. Pero ya no tenía sentido dejar. Sí, pero esas había instalaciones. servicio. A la escuela ya no, se pasó La aquí. escuela ya no. Tú conoces la casa vieja de la yeshiva, la de la alberca, del frontón. A ti no tocó ver la alberca, el frontón. Veníamos los domingos, el picnic era venir a la yeshiva los domingos en la mañana, estar aquí en la yeshiva. A partir de 1965 se pasó la secundaria, ¿sí? Aquí a Polanco. Y después, mucho antes se abrió la prepa. todo, pero cuando la preparatoria se abrió hasta el año de 1978. Sí, cuando ya vimos, los muchachos acababan tercero de secundaria. ¿Y qué hacían? Nada. Unos poquitos se iban a la yeshiva. Por ejemplo, Raúl Cohen, es tu primo. Correcto. Él se fue a Denver, porque no había. Acabó tercero de secundaria, se fue a Denver. Otros iban a trabajar. Algunos se fueron a Eretz Israel, y no quiero decir, la mayoría de los que se fueron tan chicos no tuvieron tanto éxito. Es una edad muy difícil que una persona deje la casa. Tal vez en otros lugares del mundo se puede. Los mexicanos, sí, los mexicanos no están hechos para eso. Somos muy de casa, Sí, cálidos. eso. Ya si se van acabando la preparatoria, teniendo 18 años de edad, 18 y medio, ya es diferente. Y aparte, el tiempo que un muchacho puede pasar afuera son 3, 4 años más. Si van desde los 15, ya se querían regresar a los 18, 19, y eran los mejores años que tenían que estar en Eretz Israel, en la islota que eso. Entonces, se nos ocurrió, sí, Abrir la prepa. sí, abrir la preparatoria. Y abrimos la preparatoria en el 78, y después fueron los primeros egresados que salieron, sí. Empezamos a mandar a los muchachos a Eretz Israel. El primer grupo que mandamos fue en el año de 1982. ¿Y quién fue? El Jajam Carlos Credi, el Jajam Eli Hilu y otros más que son Abrejim, algunos son Balebatim. Se fueron a Yeshivat Kol Yaakov. Y la verdad, ahí nos dimos cuenta que mandar a los muchachos era el éxito. Acabar aquí la preparatoria, si iban 3 o 4 años. ¿Y cuál fue el éxito de México? Que regresaron. Te voy a contar algo de historia. ¿Quién tenía casi toda la Torah en México en los años 50 y 60? Los Ashkenazim. ¿Qué les pasó a ellos? Buenísimos todos ellos. Mandaban a los hijos afuera, nunca regresaron. Se iban, se casaban. Yo tenía un amigo de apellido Lichtman, sí, más o menos de mi edad. Nunca regresó a México. Yo a veces lo veía, él estudió en Yeshivat Filadelfia, yo estudié en Yeshivat Mir, nos veíamos a veces en Ben Azmani, en los camps y eso. Nunca regresó. Era un Talmid Jajam buenísimo. Entonces, cada uno de los Ashkenazim que se fueron, iban... Casi nadie regresó. ¿Qué pasó con los mexicanos? A mí me contó uno que dijo, Jajam Yudades, quédense a casar aquí. Dijeron, no, todos tienen mamitis. Se regresan a México y quieren ser mexicanos y quieren comer el mehshi y el viernes en la tarde en la casa de las abuelitas, esas cosas. Las tradiciones de México. Y mexicanos y todo. Y qué bueno. Y Baruch Hashem, eso es lo que banal la Torah en México. Empezaron a regresar ellos. Ya construidos para Cuando construir regresó la primera generación que mandamos en el 82, regresó en el UL del 85, se abrió. No el primer colel en México. El primer colel en México es el Jajam David Shoek, el Jajam Aram Tzobá, pero era con puros abrejim extranjeros, americanos o israelíes. El primer colel mexicano fue Colel Aram, que era en la Yeshiva que Torah en el Midrash de arriba, 1982, y estaban todos los muchachos que mandamos, empezamos 6, 7 y 8, se juntaron en Rosh Chodesh Elul, sí, abrimos el colel, sí, en el año de 1985. Pero eso me estoy brincando muchas cosas. A ver.
En el año de 1979 tuvimos una genial idea, que los muchachos tienen que casarse. ¿Lo crees? Es verdad. Somos de carne y hueso todos. Y si no hay muchachas, ¿quién va a aceptar a una breja? Se tiene que hacer una escuela. Había otras escuelas y todas son buenas y todas tienen parte en la formación de México. Pero nosotros necesitamos hacer algo que sea mat'im a nuestros talmidim. En 1979 la Yeshiva Keter Torah se convirtió en también una escuela de mujeres. Benot Keter Torah, 1979 en septiembre. ¿Qué abrieron? ¿Kinder? No, ¿Primaria? Kinder y primaria se abrió hasta quinto de primaria. Entonces, después fue año con año, abrimos la secundaria. Cuando se iba a abrir la preparatoria de las mujeres, hubo mucha controversia. Se abre, no se abre. No quiero hablar ahorita de temas de Ashkafá. Unos opinan que sí, unos opinan que no. Entonces, viajé yo a Eretz Israel y Hajam Shimon Badani, que es uno de mis hajamim, aunque nunca estudié con él, pero le pregunto las cosas a él. Dijo, vamos a entrar con Rav Shach y lo que diga Rav Shach vamos a hacer. 1984, ¿abrimos o no abrimos preparatoria para las niñas? Y entró conmigo el Hajam David Harari. Él estaba ahí porque él se regresó a vivir en Eretz Israel en ese año. Después se regresó otra vez aquí a México. Entramos con Rav Shach, le hice la pregunta, Zaken, Kvar ya Zaken. Se sentó una persona visionaria, veía todo, escuchó los netunim, me preguntó todo. Le preguntó muchas preguntas a Hajam Shimon Badani, a mí, me hizo Hakidat Mishtara, me preguntó todas las cosas y me dijo, Tiftach betatzlihu. Me dijo así, Rav Shach, regresé. Hubo gente que no me creyó, dijo que era mentira, que me había dicho eso. Dijo, ábrelo. Sí, me dijo, ábrelo y me dijo, Tiftach betatzliah. Ábrelo y se cumplió la verajá de él y muchas otras cosas que me dijo, particulares, porque entré a hablar con él varias veces con el Hajam Shimon Badani. Estoy hablando del año 1984. Y fue cuando abrimos nosotros la preparatoria de las mujeres. De hombres ya teníamos desde antes. Entonces, y de así mujeres también, fue que años antes, nada más que fue primaria, secundaria y preparatoria. Y entonces fue creciendo. Hubieron épocas que habían 600 alumnos, hubieron épocas de 800 alumnos. Yo me acuerdo cuando una vez me mandó llamar uno de los presidentes de la comunidad Maguen David para un tema y esto. Entonces me dice, usted ya es una escuela muy grande, tienen 800 alumnos. ¿Ustedes creen que van a poder crecer más? A lo mejor ya no es necesario que compren una institución, edificios, compran acá y estas cosas. Le dije, la Torá tiene la abtajá que la Torá va a crecer. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos pensaron que los kolelim y las yeshivot se iban a acabar. El Rav Miponevich abrió Kiryat Ponevich. Es una persona que estuvo en la guerra, perdió a la esposa y 10 hijos. En la guerra, el Rav Miponevich. Y llegó a donde es ahorita Kiryat Ponevich. Y cuando él dijo que iba a ir a una yeshiva, que era todavía en época, no había acabado la guerra, le dijeron que estaba loco. Y muchos nos decían a nosotros también que estábamos locos de las cosas que estamos haciendo. Hay cosas que a lo mejor no puedo contar, de gente que nos abordaron, ¿cómo van a hacer eso? Ya no sigan. ¿Para qué? Una escuela, ¿para qué tanto? ¿Qué? Jamín, Fitín, Felhet, todos, ¿qué? Gemara, ¿qué van a enseñar? Se necesita a los jóvenes que aprendan. Sí. Jajam nunca claudicó. ¿Qué? Nunca claudicó, nunca dio su brazo a torcer Nunca. ante las críticas, ante la oleada de que pare. Nunca. Siempre estuvo seguro de seguir adelante. Siempre estuve seguro porque yo aprendí de que el macón de Amisel es en la Torah. Arba Moche la Laja. Como dice la Gemara, que después del Jorbán del Bet HaMikdash, en lo le acabó el Arba Moche la Laja. Yo sabía que era el futuro de nosotros, el futuro de la comunidad. Sí, una persona que vino a visitarnos hace 2 años, que dio un donativo, dijo, yo creo que Yeshivat Keter Torah es la luz de la comunidad. Y le preguntó uno, ¿quién es el señor Zuriatie? Donó el auditorio del Yeshivat Keter Torah, que se remodeló, lo conoce, y el Lago Bangiolo, y él dijo, y le preguntaron por qué, dijo, muy simple, no hay ninguna Kehilá, ni ninguna de rincón en México que no haya
algún egresado de Yeshivat Torah dirigiendo. Claro. En las que en Keilat Magen David, a lo mejor más del 50% de los rabbanim son egresados de Yeshivat Torah. En la Keilat de Montesinay, egresados de Yeshivat Torah. Aquí tengo a mi gran amigo, alumno Raúl, Jajam Raúl. Con los Ashkenazim hay de Yeshivat Keter Torah. En la comunidad Montesinay, Yeshivat Keter Torah. Shohatim, Yeshivat Keter Torah. Sofrim, también hay todos son buenos, sí. En las escuelas de Morot, en muchísimas escuelas, afío las escuelas que no son tanto al pie de la Torah, también toman Morot de nosotros porque saben que si quieren transmitir un poco de Torah, tiene que ser con la construcción. Yo les digo a los muchachos, para ser maestro de matemáticas no tienes que ser triángulo, pero para enseñar Torah tiene que ser Torah. El que no es Torah no puede enseñar Torah. Tiene que ser Tojo que Baró. Es el ejemplo. Pero para enseñar matemáticas no hay que ser pentágono ni triángulo. Tú tienes que saber, no tienes que practicarlo. Pero una persona que no lleva la Torah dentro de él y no sabe transmitir las cosas, no se van a entregar. Una anécdota. Me voy a salir del tema, ¿sí? El Maharal Miprag pregunta, ¿cómo puede ser Paró Sheayah Rasha? Es el lashon del Maharal Miprag. Paró Sheayah Rasha, ¿cómo puede ser que dejó que Shevet Levi no esté en la esclavitud? De repente, un malvado. Ahora entendió que los abrejim tienen que estudiar Torah Shevet Levi y no tienen que ir a trabajar. ¿Qué pasó? Así dice el lashon del Maharal. Paró Sheayah Rasha, ¿sí? ¿Cómo puede ser que exentó a Shevet Levi de que no trabaje? Estudiaban Torah. Contesta el Maharal Miprag. Él vio a Jacob Avinu, cuánto allá Mejabet, cuánto honraba a Levi y a Shevet Levi. Y él quedó impresionado que hasta él recibió el mensaje de la importancia de la Torah. Cuando una persona habla con el corazón y bekenut, también las paredes entienden. Wow. Paró recibió el mensaje de Jacob Avinu que le daba kabod a Shevet Levi que estudiaban Torah. Hasta Paró entendió. Te voy a contar una anécdota que me equivoqué en algo que hice. Hace como 1 año y medio fuimos a una boda, nos regresamos, iban manejando, sí, una persona adelante y atrás estaba uno y yo estaba del lado derecho. Adelante. No sé qué pasó, que no tenía para entrar en el TAC, nos fuimos a ir por las callecitas. Y de repente vienen con una pistola uno y le dice al que estaba manejando, es una breja, atrás otra breja, le dice el celular que llevaba. Agarró, porque tenía ahí el Waze, y se lo dio. Y me pone la pistola a mí, el celular. Le dije, no tengo. La verdad, yo no uso celular. No lo podía creer el ladrón. Se dio la vuelta el ladrón y se fue. Yo me equivoqué, le tenía que haber dicho, toma en mi cartera. No, lo que quieras. Lo que quieras. No tengo nada. Era tan emet que hasta filo el ladrón entendió. Porque yo no uso celular. Quiere decir, yo creo que yo estaba no tengo. No tengo. Quiere decir, lo transmitió tan de adentro, tan verdaderamente. Que yo bloqueé lo que y se volteó y se fue. No lo puedo Nos dejó. Pero al otro, a Nisim Memún le quitó su celular. Increíble. Cuando una persona transmite las cosas, como dice Hazal, de Barima Yotzim Alev Nichnasim Lalev. Y así se empezó a construir. En un principio. ¿Se puede decir que la Yeshiva Keter Torah es el semillero de la Torah? Yo no quiero presumir porque hay muchos mosot importantes en México, pero es el más grande y la mayoría de los rabbanim y de los shohatim y de los moalim y de los sofrim y de los balebatim, porque nosotros también, quiero explicar un poco cuál es la finalidad de la Yeshiva, que vienen a estudiar, exalumnos de nosotros, ¿sí? Es de Yeshivat Keter Torah. Así fue creciendo. No todos los talmidim de Yeshivat Keter Torah saben abrejim. Yo tengo más una estadística, entre 30 y 35% de los egresados salen abrejim. Nosotros tenemos más o menos, se gradúan cada año 50 muchachos de tercero de preparatoria y 50 muchachas. Los muchachos viajan a Eretz Israel, todos, T-O-D-O-S, todos viajan. Unos se van 8 meses, unos 2 años, unos 5 años, otros se hacen geonim, de todo hay. Pero una parte importante de la yeshiva, que nosotros ponemos también mucho hincapié, es que queremos prepararlos para la vida, porque nosotros no nos engañamos
de que no todos van a ser abrejim. Claro. El otro también tiene que saber que 4 por 4 es 16 Claro. y tiene que hacer cosas, se van a enfrentar a la vida y un negocio y tienen que saber hacer una factura y hacer un cheque y saber lo que es una póliza y todas esas cosas. Nosotros también tenemos la parte de Limud Hol que les damos importancia. Sí, obviamente la parte de Limud Kodesh es más importante y la prueba todos conocen, todos los Talmidei Jajamim, Bajorei, Yeshivot que hay y muchachas que salen de la yeshiva, tantas familias que han salido. Nosotros preparamos también a los muchachos un poco bien, un poco regular, nos equivocamos en algo, pero también es muy importante que nosotros nos preocupamos que salga un grupo fuerte de Balebatim, que sean Yereshamaim, que hagan una casa como Hashem quiere que sea la casa. Esa casa tiene que ser como Hashem quiere. Ve'azulim mikdash ve'shahanti betoham. ¿Qué quiere decir que no te dediques a la Torah? Aunque no seas abrej de 24 horas. Es decir, puedes ser comerciante, arquitecto, lo que sea, pero que tu camino de vida sea Bederej HaTorah. Así hay una sijá de Rav Shach que dice, puedes ser bolero, pero Bechol Banaich Limudei Hashem. Es la tefila. Todos tienen que saber que en el día tiene que tener una parte importante el hecho de que el balabait se siente a estudiar Torah para que eduque en su casa, que en su casa hay el kashrut que se necesita, el tarata mishpahá, la mezuzá, la tefilá que tiene que ser. Tú conoces a cientos y cientos de balebatim que son exalumnos. No quiere decir que no hay, que no hay gente que no es correcta que sale, de todo. Una vez estaba yo en la yeshiva, si quieres al lago Bangiolo, y hay unas fotos grandes en las que hay fotos que hacíamos, ¿qué quiere decir de generación? Toda la secundaria y la preparatoria, sí, la mía. Una foto, pero secundaria y preparatoria, entonces hay como 300 alumnos. Sí. ¿Me puedo parar? Le dije, ves, este Gaón, este es Talmid Jajam, le dije, este es un comerciante exitoso, es un balabay, y este es un delincuente. Ay, Dios mío. ¿Sí? Hay de todo. ¿Qué quiere decir de todo? Pero es la gran minoría. Eso. ¿Qué quiere decir? Contados con los dedos ¿Qué de la me mano. refiero a un delincuente? No asesino, no. Me refiero que a lo mejor hace algunos negocios no tan kasher. Entonces le dije, de todo. Pero quiere decir que si alguien se desvía, no quedó correcto, no es culpa de nosotros. A lo mejor sí tenemos un poco de culpa que no pudimos darle el jinuj correcto, pero si la gran mayoría sale bien. Hay un médico que operó a 100, 98 salieron bien, uno regular y uno lo mató. Y el otro dice que sea malo. Y el otro operó a 100, mató a 98 y uno salió perfecto. Y van a decir, este mató a este y este está bien. No Nada es así. Ver. En realidad nosotros nos hemos preocupado por la juventud y sí hemos creado aquí un ambiente de Torah dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque muchos rabanim que vienen de fuera de México me dicen que hay algo buenísimo que hay en México. Y no nada más hay Yeshivat de Torah. En las noches, los Batei Midrashot en México, el Betacnes Maguen David, el Colelito, Shuva Israel, Orda Mesec, la Yeshiva de Teca, el Betacnes de Pescador, el que sea. Llenos, todos los lugares están llenos. Cosa esa que no gente en otros lados del mundo, así, ¿verdad? yo no conozco. Que lleguen los balebares a las 9 y media, 10 de la noche a la casa apenas. Después de haber estudiado 3 cosas, yo no sé, casi yo no viajo. Yo no salgo de aquí, a veces llego a Cuernavaca hasta ahí. Hace 2 años estuve en Eretz Israel y de esa vez, la última vez estuve en el año 88. Wow. Del 88 al 2017 que bajé, no había viajado a Eretz Israel. Sí, no es que conozca mucho, pero dicen que aquí hay eso en México, y eso sí se formó. Se formó dándole la Jabata Torah a los muchachos. Y gracias a la también a las tiene. Muchachas. Y también a las muchachas que aprendían. Por ejemplo, yo doy sijot cada mes en la escuela de las niñas. Las muchachas aprenden, hay rabbanim importantes que vienen. Educamos a las niñas al Birkei Torah, a los muchachos. Y consiguieron lo que querían con esto de abrir una escuela de mujeres también, para que sean compatibles muchachos de la Yeshiva. Con muchachas de la Yeshiva. También se pueden casar con otros. No tiene que ver, pero hay un fuerte, como si un gran lazo, sí, que Pablo Hashem para formar estas familias. Se han formado decenas y yo diría que cientos de familias que han salido, Baruch Hashem, de la yeshiva, personas que trabajan. Nada más que hay una cosa, que vivimos en un mundo que en Kemah, en Torah.
no es un comercial. Estoy diciendo la verdad, que si no hay harina, no hay Torah. Pero también la Mishnah en Masej lo dice al revés. Im en Torah, en quema. Y dice el Bartenura, ¿qué? Im en Torah, quema lamali. ¿Para qué quiero el quema? Si no hay Torah, puede haber quema, pero el quema no sirve de nada. Pero en quema es Torah, el Bartenura no explica nada, porque eso cualquier persona lo entiende. Im en quema, en Torah. Y no tienen ustedes idea lo que se sufre en Mosdot a Torah de México, todos en general. Y Mosdot que trae en particular para sostener. Estamos hablando de millones y millones de pesos mensuales que se gastan. La Yeshivat Keter Torah raya más o menos como 12 millones de pesos al mes. Hay meses que yo no gano eso. ¿Lo puedes creer? Yo tampoco, déjame le digo. Increíble. Raya 12 millones de pesos. No, nada más para que entendamos la magnitud. Y el Kolel Maor Abraham. El Kolel Abraham paga como 4 millones de pesos al mes y empiezan cada mes en cero. ¿Por qué en cero? ¿Cómo hacen? No sé, mamás. Sí, una vez, te voy a contar una anécdota, que cuando estaba Marco Chejados de Jonol Ibrajá, sí, no sé por qué estaba hablando, y le dijo uno, ¿tú has visto la mano de Hashem acá? Y dice, no, yo le he sentido. La he sentido. No lo he visto. Hay cosas que pasan que uno pues no, porque yo a veces milagro pensaba, tras milagro. Mamás, esta cosa que de aquí y de acá sí estamos un poco endrogados, nos falta dinero, todas esas cosas, no es comercial, pero eso no, pero sí es difícil. Y como que la gente no está tan educada a dar sí al ¿cómo se llama? La tzedaká a instituciones de México. De México. Baruch Hashem, que den en Israel. Berajá beatzlajá, que den y Hashem les mande todo lo mejor a todos. Pero hace un poco mal. Aniyeir Hakodem. Porque a final de cuentas tú tienes el beneficio. ¿A dónde vas a ir? ¿Dónde van a estudiar tus hijos? ¿Dónde va a estudiar tu hija? ¿Con quién se va a casar? Al final es para ti. Es para ti. El kashrut, las mikvaot, el limud Torah, todas esas cosas son muy importantes. Y año con año se ha aumentado y se aumenta el número de alumnos y se abren otros mosdot en México y qué bueno que se abren y la Torah florece. Creo que hay una estadística impresionante, que en México creo como entre el 30 y el 40% de alumnos estudian, me refiero de la comunidad judía, en escuelas datiyim y haredim. Va a haber hubo un tiempo que no estudiaban ni el 2%, ni el 5%. Estamos casi a la mitad. Eso es increíble. Que hablamos de vida. Jajam Abraham Shabot se enorgullece, y esto para todos los que nos escuchan, se enorgullece del gaón que sale de la yeshiva, del Talmid Jajam, del comerciante también. De todos. De todos. Porque todos son parte y se necesitan, como dice el Hafetz Haim. En una guerra hay la infantería. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Los paracaidistas, los tanquistas, Marinos, los que van en avión, y los que abastecen la comida. Van a decir todos los de la comida, estamos perdiendo el tiempo, vamos a ir al frente y vamos a disparar. Y no les traen comida al ejército, se acaba el ejército. Y si los que van a la infantería, dice, ¿yo para qué? El del avión, mejor me voy a la infantería. Cada uno tiene que hacer lo que Borán le puso, dice el pasuk. Kaved Hashem meoneja, dale al Kavod Hashem del Hon, lo que te dio a ti. A uno le dio como Dorshim Hazal Migueroneja, el que es buen Hazán como tú, y hace una buena canción, alegra a la gente, los acerca a Hashem. Si yo canto, los hago llorar a todos. Yo a lo mejor para Tisha B'Av puede ser que sirva. Entonces, y el que sabe dar de Rashot. Y el que puede tener dinero, que traiga dinero. Y el que puede enseñar, pues sí. El que puede dar un consejo, un buen consejo. Cada quien en su flanco. Eso. Y todos son importantes. Todos son importantes. Y yo me enorgullezco del gaón de que se dio de la yeshiva, y de que el jajam, y de que el moré. Quiero recordar algo. La yeshiva, cuando yo empecé al principio, todos los morim eran extranjeros. El único loco era yo, mexicano. No había otro mexicano más que yo que daba clases. Los otros todos eran argentinos, sí, de algunos de Estados Unidos, pero casi todos argentinos. Ahora todos los morim son mexicanos. Y si queda algún argentino, es de los que se quedaron, que ya se arraigaron, ya tienen pasaporte mexicano. Son más mexicanos son más mexicanos que el pulque. Sí, estoy de acuerdo. Pero y este fenómeno también de los jajamim de las comunidades también está pasando, ¿no? Ahora, y no es que yo me los desprecie a los de otros lugares, todos son buenos. Pero un consejo, siempre va a ser el mejor
el que es del lugar donde es. Claro. Conoce. Claro. El argentino va a ser mejor en Argentina y el brasilero en Brasil y el mexicano en México. Y se ha visto que cuando ha habido ese cambio, porque a lo mejor entienden más, sí, a cada persona se le tiene que tomar como si fuera especial. Como dice el pasuk, etakeves ehata sebaboker, betakeves ashenita seben arbaim. El korban, ehad y sheni. Shema ehad gereshon, sí, beshema ehad Eliezer. Cuando habla de los hijos de Moshe Rabben, está mal el pasuk. Tiene que haber escrito, Shema ehad gereshon, beshema sheni Eliezer. Etakeves ehad. Borregos hay 1, 2, 3, 4. Increíble. El hombre, cada uno es el único. Cada hijo tuyo, cada alumno tuyo es Shema Ehad Gereshom, Shema Ehad Eliezer. A cada uno le tienes que dar lo que él necesita. Uno necesita una palmada, otro necesita un golpe, uno necesita un abrazo y otro 10 besos. A cada hijo se le tiene que educar diferente. Shema Ehad be Shema Ehad. Nosotros no jugamos boliche. Mejor no saben qué es boliche. Bowling. Yo juego solo y tiro 312 chuzas, solito. ¿Quién me ayudó? No, pero yo sé que es lo mejor. Llegué a tirar una vez 200, fue lo máximo. 312 chuzas. Nosotros no jugamos boliche, nosotros jugamos fútbol, soccer. 11. Si tienes la mejor delantera, está en la delantera Garrincha, Pelé, Eusebio, Maradona. Y tienes defensas y porteros de la tercera división, pierdes, te golean. No, pero pierdes mejor. Tienen que jugar todos juntos. Entonces, y si uno está peleado con el otro, no sirve. Así es Am Yisrael, así es la Torah. Es un equipo que todos jugamos. Para poder hacer un gol es necesario que todos, una buena defensa, un gran portero, unos buenos delanteros, el que se va a dar paz, que no sea personalista. Cada uno tiene en su parte. Equipo complementario. Eso, sí, y también los reservas. Y los aguateros también que traen, todo se necesita. Eso es Klal Israel, que por eso ha subsistido. Am Israel nosotros continuamos. Sí. 1,700 alumnos en el 2019, aproximadamente, más o menos. Sí. ¿Cuántos alumnos tiene el dato han pasado por Jajam Abraham Shabot? No sé. Yo como le digo a veces con las personas, hombres, los hombres todos pasan, yo doy clases todos los días, conoces, todos pasan por mí en la preparatoria. Como una vez le dije a uno, me dijo, ¿qué ha hecho la yeshiva? Dije, nada, te digo, todos los que tenemos jajamim aquí de la comunidad, a todos me los soné. A todos. Desde el más gaón hasta el otro, y también a Raúl, y aquí está Carlos Chayo, también él me los soné cuando pasaban a todos. A todos les enseñé, todos, no sé, cientos y cientos que han pasado. Y las muchachas, aunque no doy clases directas, doy sihot, sí, cada mes o a veces más seguido, a veces menos seguido. Y a los niños escuchen, sí, pero los hombres todos, a final de cuentas, todos pasan por mí. Y hay grandes jajamim, Rabiuni. Una cosa importante que omití, que en el año de 1981, cuando ya tenemos la preparatoria, empezamos el 79, necesitamos un jajam grande, que jalara a los muchachos y los preparara todavía mejor de lo que estaba preparando. Para salir a Eretz Israel. Entonces tuvimos la buena suerte de conocer a Menahem Yuni, Ashkenazí, sí, que él es nacido en Europa después de la guerra. Su papá y su mamá, que son personas que salieron de Auschwitz, su papá y su mamá. Su papá perdió en un día a la esposa y a 7 hijos, en un día, a los hermanos de la primera señora. Después de la guerra... El papá sobrevivió. Sí. La primera señora falleció. Se volvió a casar y me decía Rabiuni, Abba Sheli lo haya filo Hatzi Ben Adam. ¿Cómo? 49 años de edad. Haber perdido a la esposa y haber perdido a 7 hijos. Se volvió a casar, nació él y su hermano, lo conoce a su hermano, que vive en Brooklyn. ¿Sí? Él vino aquí y él tiene el Meretz. En 1981 empezó con la Yeshiva Gdula. Tú estudiaste con él. Claro. Todos estudiaron con él. Desde el 81 todos han pasado con él. Es un gaón que aparte tiene el gen, que sabe jalar a los muchachos, les enseña el Fushita Balimud, todo como se, y los jala. Ha sido el éxito se ve cuando los muchachos llegan a Eretz Israel, cómo llegan preparados. Y te voy a contar algo. Voy a entrar en algo tal vez que no es tan correcto hablarlo. Sí, como en el año 79
Pues hay muchas escuelas en México y la gente decía, voy a mandar acá, y la gente tenía que explicar, no, es que si mandas acá sale Talmid Jajam, si mandas allá no sé qué puede pasar, allá no sé, acá. Cada escuela saca según su ideología y la gente estaba confundida y la gente no sabía. Cuando llegamos ya al año, los fines de los 80, dije, no tengo que hacer ni propaganda. La propaganda son mis alumnos. ¿Quieres que salga como él? No quieres, hay muchas opciones. Solito. Ese es, cuando sale y se ven los alumnos, este Talmid Jajam, un balabay decente, trabaja. De todas las escuelas todos son decentes, pero cada uno tiene su ashkafá diferente, tiene su kashrut diferente, tiene su limuda Torah diferente. Hanoch lanar al pidarko gam ki yaskinu yasul mimena. Sí. Edúcalo como tiene que ser que el muchacho, para que sigan en el camino. Yo he visto que en la mayoría de los talmidim sí siguen el camino. Pero para eso no tienes idea cuántas personas trabajan, cuántos rabbanim tenemos en la yeshiva, cuántas morot, cuántas camiones. No sé si alguien se acuerda, cuando hicimos el esped de mi suegro de 1 año, que falleció. Sí, mi suegro falleció en febrero del 14. Fue en diciembre del 14, lo hicimos en Cuernavaca. Todavía vivía don Moisés Hanono, que tenía ya 90 y tantos años. Se paró a hablar allá. Y él fue de los iniciadores, lo mencioné, sí, lo mencionó al principio. Y entonces empezó a contar anécdotas, que yo me las conocía todas. Y dice, cuando compramos el primer camión de autobús de la yeshiva. Transporte escolar. Para llevar a los alumnos. Le puse el número 1, yo me acuerdo. Dice, todos se reían de mí. ¿Cuántos hay? 1, le pusiste número 1. Lo interrumpí y le dije, Pepe Chacalo, que es el que trabaja en la yeshiva. ¿Cuántos camiones tiene la yeshiva? Ahorita 31. Y empezaron todos a aplaudir. Pero le dije, son 31 que tienen varias rutas cada uno. Tiene como van y vienen. Tiene como 40 rutas diarias, mañana, mediodía, niños, niñas, tardes, noches. Camiones salen de la yeshiva a las 9 de la noche para regresar a los muchachos de la preparatoria a sus casas. ¿Qué se necesita para tomar estas decisiones correctas? Morim en su flanco, Jajamim en su flanco, Morot. Es tanta magnitud que cada decisión, cada persona tiene que estar en su lugar, en su preciso momento. Hay que saber delegar y lismoja a las personas que ponen, pero tiene que haber alguien que ponga la directriz en la ashkafá, que se sepan de esto no se puede mover. Eso es claro. Ni a la derecha ni a la izquierda. Eso se llama el hazón. Hazón Yeshayahu ben Amoz. El hazón que una persona cuando va a planificar, ¿qué quieres que salga? Sí, y tienes que empujar todo para eso. Y a partir de ahí decides. Si vas a hacer un negocio y es para hacer dinero, toda tu matara es hacer dinero. Porque si haces un negocio que vende mucho y que tiene buen producto y sale todos los años con números rojos, ciérralo. ¿Para qué? ¿Qué caso? Tu finalidad es fama, a lo mejor no dinero, fama, tienes una marca importante, es el hombre Hashuv, esa es fama. Si tu finalidad es que salgan muchachos, Betorá o Vida Chamay, y muchachas, y que hagan casas como tiene que ser, todo tienes que apuntar y hay que dar sijot de vez en cuando, hablar con los muchachos, hablar con todos el Cebet, con todas las personas que trabajan, ¿sí? Y apuntar que de esto no se puede mover una persona. Hay cosas que es como dice Yeharek Be'aliabor. Hay cosas que no se pueden traspasar. Hubieron situaciones que vinieron a presionarme a mí. Haces eso, no sé qué pasa. Le dije, dame la llave, cierro la yeshiva y no lo cambio. Y no lo hago. Y a lo mejor me equivoqué. Pero yo pensaba que eso era lo correcto. Y uno no toma la decisión solo. Una persona tiene que tener personas con quien aconsejarse. La shkafá, una persona puede moverse. Pero eso es muy importante. Que una persona tenga correcto lo que quiere. Lo que la persona quiere obtener. El jinuj, bueno. Y así, Baruch Hashem, hemos logrado de kinder hasta tercera preparatoria. Tú sabes que tenemos varios planteles. Correcto. Está el plantel de La Fontaine, donde está la secundaria y la preparatoria de varones. El plantel del Lago Banguiolo, donde está la escuela de niñas desde kinder hasta tercera preparatoria. Allá del otro lado está la parte de varones hasta sexto de primaria. Tenemos el kinder en Tecamachalco. Tenemos la escuela nueva que compramos en Interlomas porque la gente está pasando para allá. Y hay casi toda la primaria
tanto la femenina como la de varones, el kinder, ya empezó la secundaria de niñas este año, estamos, y va a seguir creciendo, sí. Y todos los mosdot van a crecer, porque yo creo que se está cumpliendo la abtajá que Hashem dijo, kiloti shahach mi pizarro. La Torah no se va a olvidar, es una abtajá. Una garantía. ¿Cómo una persona puede asegurar que la Torah iba a seguir? Una vez, ustedes conocieron que fue presidente de la comunidad el señor Gabriel Jefes, dijo, no libraja. Yo le daba clases a él particulares, ¿sí? Estudiaba una vez a la semana, a él le gustaba estudiar conmigo, íbamos allí en la yeshiva, venía, él estudiaba los domingos en la tarde, él tenía mucha nada, también yo tenía, entonces una vez me trajo una enciclopedia, escrita por gente Lo Me'am Israel, y decía así en la enciclopedia, todas las, o casi todas las comunidades de Europa, en aquellas ciudades no hubieron escuelas talmúdicas, desaparecieron, esas comunidades tuvieron asimilación. Así decía, ¿entiendes? No todos estudian en las escuelas talmúdicas, pero si hay un centro que estudia en esos lugares, eso protege. Como dice la Gemara en Baba Batra, los Talmidei Jajamim no tienen que pagar el impuesto de la seguridad de la ciudad, ¿sabes? Porque ellos son Neturekarta, ellos cuidan la ciudad. Dice la Gemara, si ellos son los que sombrim la ciudad, entonces ellos no pagan ese impuesto. Otras cosas no. Maot Hitim tienen que dar. Pero ese impuesto de Netirutá, de Kartá, porque ya aportan. Porque ellos hacen. Ya. Sí. Son los Shombrei ahí. Esa es la emuná que ha dado a Am Israel, que la Shemirá lo dan los Talmidei Jajamim. Cuando hay esa Torah, son los que Shombrim. Esa es la fe. Tú puedes discutir a eso, pero eso no es judaísmo. A veces gente viene a discutir conmigo cosas, digo, entiendo tu punto de vista, pero eso no es judaísmo. No vengas a vender que eso es judaísmo. Tú puedes discutir y a lo mejor tú joleca al judaísmo, pero judaísmo es eso. Judaísmo es emuná en la Torah, que la Torah es para Am Israel, que la Torah le da el nitzhiyut a Am Israel, la continuidad, eso, la eternidad le da a Am Israel, es lo que mantiene al pueblo unido. El Bet Midrash es Shalom Banaich, Al Tikre Banaich el Abonaich. El Shalom viene por el estudio de la Torah. ¿Cuál es la última Mishnah del Talmud? Masejet Okatzim, Rabbi Yoshua ben Levi. ¿Cómo termina? No encontró Hashem que liberajá la olam el shalom. Shenemar Hashem os de amoyiten, Hashem yivarech no shalom. Ven os el la Torah. Hashem os le amoyiten. Entonces eso va a traer shalom a la Torah. Si a mí me dejarían hablar en la ONU, les diría, no me van a creer, de que si va a haber más Torah en el olam, va a haber más shalom. Paz. Esa es la emuná. Tú puedes discutir, pero eso no es judaísmo. El Yahadut ma'amin en eso. El Yahadut mamin a Abraham, Isaac y Jacob. El Yahadut mamin que el alma de la persona es eterna. Sí. Conoce el Masé en Masejet Avodah Zará, cuando hubo la gezerá de los romanos que no dejaban estudiar Torah. Y estaba Rabbi Hanina ben Teradión. Sí. Y él dijo, yo voy a enseñar Torah. Si no enseño Torah, se van a perder todos los jóvenes. No va a haber nada. Todos tienen que estudiar Torah. Dijeron, pero hay peligro, te van a quemar. No, pero tengo que enseñar Torah. Entonces enseñó Torah y dicho y hecho. Lo encontraron, lo agarraron a él, lo van a quemar, lo van a quemar con el Sefer Torah. Pusieron la lumbre, lo quemaron a su cuerpo con el Sefer Torah. Dice la Gemara, le preguntaron los alumnos, ¿qué es lo que usted ve? ¿Cómo que estoy viendo? ¿Cuál fue la cabana de la pregunta? Dice, yo estoy viendo que Gevilim, Nisrafim, Beotiyot por Hot Babi. Los pergaminos se queman y las letras están volando. Dice el Marsha, un comentarista de la Gemara, ¿a qué se refirió? Dice, me están quemando mi cuerpo, pero no mi alma. En el Sefer Torah hay el cuerpo, que es la parte de vacuno. Es un toro, un pergamino. Pero está el Vaidaber Hashem, el Moshe Lemor, es la parte espiritual. Que es la parte espiritual. Eso no se puede quemar. Él dijo, los pergaminos se están quemando y las letras vuelan. Dice, también a mí me están quemando mi cuerpo, pero mi alma vuela. Es eterna. Hace 70, 80 años quemaron 6 millones de cuerpos de Yehudim y ningún alma. No lo lograron.
Eso no existe. El judaísmo sigue Gevilim, parado. Nisrafim y los Otiyot por Hod Babi. Así es el Marsha. Es el mensaje que le quiso mandar Rabbi Hanea ben Teradon a sus alumnos. No te puedes dar por vencido. Después de lo que pasó a Misel hace 70, 80 años, y que todavía estén parados, y existan yeshivot en el SED y en todos los lugares del mundo, y Baruch Hashem podemos todavía estudiar Torah y enseñar a nuestros hijos, y hay kashrut, y hay mikvaot, y hay tarat mishpacha, Estamos y más hay vivos que nunca. y hay keilot kedoshot. Es porque Am Israel nunca va a desaparecer, porque hay una promesa, kiloti shahar mi pizarro. La garantía Los de Dios. historiadores hubieran asegurado que después de la guerra no hubiera nada. Yo te aseguro que en el 42 las apuestas en Las Vegas era que Am Israel ya no iba a subsistir, se iba a acabar todo. Todo se iba a acabar. Y hoy aquí estamos. Lástima que fue un poco, ¿cómo se llama?, improvisado todo esto, porque yo te traería, tengo aquí, si busco aquí, estamos en su casa, aquí tengo una copia de un telegrama que lo sacaron en una revista que se llama Jewish Observer, en inglés, que Ramoshe Scherer, no sé si se va a hablar de él, él falleció o en el 99 o en el 2000, era el presidente de Agudat Israel, y él decía que llevaba ese telegrama en su bolsa, y él fue la mano derecha de Ramoshe Feinstein, Rebbe Kamenetsky, y él fue uno de los que levantó el Yahadut en los Estados Unidos, el presidente de Agudat Israel. ¿Y para qué llevaba este telegrama? ¿Qué decía ese telegrama? Ese telegrama dice que en el año de 1941, ahí está el telegrama, mandaron ese telegrama a todos los jefes de la Gestapo. Y está el telegrama ahí fotografiado en alemán, y dice, y Card, el que lo firmaba, era uno de los jefes de la Gestapo, y decía, no tienen que dejar escapar a ningún rabino talmudista, a todos los tienen que matar, porque sabemos que si ellos van a quedar, va a volver a florecer el pueblo de Israel. Ellos mismos no lo puedes creían creer. en El esto. alemán Yimach Shemo Bezichro, los que nos quisieron ver a todos quemados. Él sabía que estaba el secreto. En el Talmud. Ellos quisieron hacer un museo del pueblo de Israel. Los hicimos museo a ellos. Los hicimos museo. ¿Qué queda? Queda el nazismo, el arco del triunfo, eso queda. Y Am Israel está ahí. Conoce el Masé con el Rav Kahneman. Lo conoces, ¿no? Que llegó al arco del triunfo y dijo, ¿qué queda de ti? Una vez estaba en ¿cómo se llama? Fue a hacer Shelihut en Roma. En Roma. Entonces iba con su alumno. ¿Y quién era? ¿Sabes quién era el alumno? No. El doctor Rothschild. Ah, ok. Ha venido aquí a El doctor México. Rothschild lo llevó. Era un chamaco, el doctor Rothschild. Lo iban a juntar, iban a una cita de mucho dinero. Y le dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El arco. El arco del triunfo. Dile al taxista que se pare. Ajá, no vimos el Quería turismo. turistear. ¿Turistear? ¿Cómo? Rav Kahneman turistear. Dile que se pare. El Jajam dice y le hacemos caso. Antes le hacían caso a los Jajamim, la gente. Entonces, ¿qué? Se separaron. Se paró junto al arco del triunfo y dijo, Titos, Titos. Así le dijo. Tú quisiste destruir toda la cultura de la Torah. Quemaste el Bet Hamikdash. Mataste a los niños. Mataste a Am Israel. Ríos de sangre. Al Narod Babel. Sham Yashamnu. Sí. Bezojenu et Zion. Sí. Gamba Bela Shedudat, destruiste. Vengo a Roma para juntar dinero para leahzik lo que tú quisiste destruir. ¿Y qué quedó de ti? Nada. Este es el arco de la vergüenza. Que viniste a masacrar a un pueblo que no debía nada, a matar a niños que no tenían ninguna culpa, inocentes. Que hoy están ¿Qué más vivos quedó que de nunca? ti? Nada. Pero ahora, de lo que tuviste que destruir, yo vengo a juntar dinero aquí a Roma para la Torah. Ese es el nitzhayut de quién? De Am Israel. Y Jajam, esta convicción, esta emuná que usted, como bien dijo al principio, no nada más dice, sino siente, porque se ve cada palabra que habla, que lo habla de adentro, del fondo de su neshama, del fondo de su corazón. Esta convicción que tiene en su ideología es el éxito del crecimiento de Yo no sé si yo he tenido Torah. éxito, pero Yeshiva que Torah ha tenido éxito De Mosdot y Keter se ve Mosdot Keter Torah, porque tú ves, sales a la calle
y ves a mucha gente y son así, son exitosos, son talmidei jajamim, son comerciantes buenos, son personas, y afilo hay algunos que son aniyim, pero no tiene que ver nada. No les fue bien, pero son gente que en la casa tienen kashrut, que en la casa hay yirat shamayim, que en la casa hay cosas buenas. Y si algunos han salido, desgraciadamente, van a regresar. Decía el Jajam Harari, el que comió los chilaquiles de la señora Toña no se va a ir de este mundo si no hace teshuvah. Y es la yo de muchos que han regresado. Se refieren a, todos saben qué es, los desayunos de la señora Toña, en la yeshiva, que todavía está, que viva 120 años. Pero Hashem, la yeshiva ha crecido, la secundaria, la preparatoria, los alumnos. No se hizo de un día a otro 1,700 alumnos, son cientos de personas que trabajan, cuántos morí, morota, directores, es un hoy express, la yeshiva es un hoy express, sí, es un trabajo. Es un imperio. Es un imperio. Pero también li, que es Yad Hashem. Yad Hashem, mamá, siatad, Ismael, lo que hay. Y Baruch Hashem hay otros mozot en México y todos que tengan éxito y que todo les vaya bien. Porque al final de cuentas todos llevamos la misma matará, somos parte, Todos nosotros somos patrón. parte de la comunidad Maguen David, ¿sí? Baruch Hashem, la comunidad nos reconoce a nosotros, a veces de vez en cuando pues, vamos a platicar con los presidentes, con la mesa directiva, hay como se dice, Shayarot Metsuyot, cosas, consejos para acá, apoyan, todo es importante, pero sí la yeshiva ha tenido muchos pasos y sí ha habido muchos tropiezos y cosas difíciles y épocas en las que se ve que ya no hay salida. Entonces, a veces una persona dice, de esto ya no hay salida, y Baruch Hashem hay salida. ¿Algún momento pasó en la vida del Jajam Abraham Shabot donde pensó en tirar la toalla? No. Nunca. Que yo me acuerde, no. Que Afilo en he esos momentos tan estado difíciles. desesperado, sí, muchas veces. Muchas veces por la situación económica, muchas veces por otros problemas, muchas veces Pero por los nunca pensó en ataques, rendirse. muchas veces, no, por que me dé oportunidad ya, Baruch Hashem, ya yo, la generación joven, hay muchos que son buenos, capaces, grandes talmidei jajamim, dirigentes, balebatim, el patronato, que es muy importante, el patronato que apoya, y men kemah en Torah, trabajan, traen proyectos, tú los conoces a todos los que trabajan, muchos de También ellos. son egresados de la Sí, yeshiva Keter Torah. los del patronato, ¿No? Tuvieron que haber vivido ahí para entregar todos son egresados. Pero yo miro un poco a los viejos del 62. ¿Qué visión tuvieron? ¿Sí? Para hacer lo que hicieron, que empezaron a forjar la yeshiva, una escuela para unos jóvenes. Increíble. Sí, Pero Jajam no pensaban. Si hoy esos viejitos del 62 ven hoy 2019, Nadie yo creo se que ima- nunca yo, se yo, imaginaron. yo tampoco me No sé si imaginaba. usted mismo. No. ¿No? Yo que iba a ser tan grande y tener el Corel 130 Abrahim, pero no digo son 130. Hay muchos Colim en México, no todos, pero una gran mayoría son Abrahim de nosotros egresados. Hay Abrahim de nosotros en Ordamese, que Shuba Israel, sí. en Tob, en el Colelito, Esparcidos por todo México. por todos México, hay esparcidos en muchos Colim que se abrieron, que Baruch Hashem es muy bueno porque nos quitan un poco el ol de nosotros. Claro. Uno me dijo, ¿qué le duele cuando se llevan una breja de la yeshiva? Le pago para que se lo lleve. Es más, te ayudo con las primeras 4 quincenas y llévatelo, por favor, porque el ol que existe en el Colel, no tienes idea. El ol que hay en el Colel de la Yeshiva Maor Abraham es más grande, aunque se raya menos, pero se empieza de cero cada mes. Claro. En la Yeshiva por lo menos hay colegiaturas, pero así hay un hoyo grandísimo, estamos ahorita, no es comercial, estamos en una situación muy difícil actualmente, ¿sí? Y no es el tema para hablar, porque si no fue la finalidad de la entrevista, es una cosa que nos está pegando la parte económica y algunos proyectos no se están haciendo por falta de dinero. Hay proyectos y se podría hacer mucho más cosas si hubiera. Claro. Pero quieres que te diga, ya aprendí que ese es parte del oficio y es parte de la Torah. Estamos en el año 2019, Baruch Hashem ha florecido la Yeshiva Gedolá, la primaria, la secundaria, la preparatoria, de los niños y de las niñas, te imaginas, de 30 alumnos, 80 alumnos, 1,700 alumnos, más cientos y cientos de egresados, ¿sí? Una majestuosidad. Y tú ves, en casi todas las escuelas hay, sí, egresados de nosotros, jajamín de nosotros, en tratamiento de escuelas, de todo hay. Hemos puesto un pequeño grano en cada uno, pero lo principal, hemos puesto un pequeño grano en el corazón de muchos Yehudim.
No sé si tú te recuerdas, cuando tiraron la yeshiva vieja, donde está la nueva, en el año 2004. Yo estudiaba en Maor Abraham enfrente y Sí. cada golpe que veía decía... Pero, ¿qué pasó? Que tomaron, que me hicieron una entrevista en mi salón que enseñé, que dije allí, dije, de esta mesa salieron cientos de shidduchim. De esa mesa, porque viene así, con el otro y las cosas, la gente a veces viene a pedir consejos por otras cosas, me ocupo también un poquito de otras cosas, ¿sí? Y Baruch Hashem, sí estoy muy contento de lo que se hace dentro de Yeshivat Keter Torah, que Borolam nos mande a nosotros y a todo Am Yisrael, Berajá Beatzahá, a todos los que están escuchando o viendo esta entrevista, que Borolam les mande lo mejor, Osher Beosher, Parnasá Tová, Refuá Shelema, todas las Berajot para todo Am Yisrael. Cada uno necesita algo en especial, que Hashem lo escuche, que sepa cada uno que la solución de todas las cosas están en el Makom HaTorah. Baruch HaMakom Baruchu, Baruch Shenatan Torah le Amo Yisrael Keneged Arba Banim. ¿Cuál es la relación entre el primer párrafo y el segundo? Dice el Mahazor Vitri, no hay relación. Yo digo que sí hay relación. Ehad Hacham, Ehad Rasha, Ehad Tam, Eno Yodea Lishol. A veces hay jóvenes que se ve que ya no hay solución. Por eso el Baal Agadá escribió antes, Baruch HaMakom Baruchu, Baruch Shenatan Torah le Amo Yisrael. En la Torah está la solución de todo. Hay que saber cómo encontrarlo. Por lo tanto, el Baal Agadá Magdim Refuá Lemaka, Baruch Shenatan Torah le Amo Israel. Si hay épocas de Had Hacham, de Had Rasha, de Had Tam, vivimos en la época de Eno Yodea Lishol. A los jóvenes ya no les interesa nada. Algunos se quieren hacer a Jajamim en 2 noches y millonarios en una. Se les olvidó el esfuerzo. Adam le amal yulad, es un pasuk en yo. El hombre fue creado para tener esfuerzo. Muchas gracias, Raúl, Jajam Raúl, que viniste aquí a tu casa, eres bienvenido siempre. Tal vez haremos otras entrevistas que a nosotros nos encantaría de verdad. De hablar de otros temas, hay montones de anécdotas, historias. Que te trae mucho más tela de dónde contar. Te puedo contar anécdotas, historias, travesuras, cosas que hicimos, cosas que no hicimos, cosas buenas, cosas que no fueron tan buenas, 1000 historias que te podría contar desde la colonia Roma, desde al principio de los primeros años de Polanco, después cuando fui alumno, cuando fui moré, cuando fui cosas que... Habrá muchísimo de qué hablar. A mí me gustaría cerrar la entrevista con una última pregunta, en corto y en breve. Si usted tendría que definir en una palabra o en una frase, ¿qué es para usted en su vida Mosdot Keter Torah? Mosdot Keter Torah es mi vida y es la Torah en México. Y es el futuro, el presente y el pasado de las generaciones. Porque se ha forjado el futuro con el pasado. ¿Dónde hizo, dice el Rambam en Alajot Bet HaMikdash, dónde construyó Shlomo Amelech y David Amelech, prepararon el Bet HaMikdash? En el lugar donde Abraham Avinu hizo Akedat Yitzhak. ¿Y dónde hizo Abraham Akedat Yitzhak? Donde Noah Ikriv Korbanot. ¿Y dónde Noah Ikriv Korbanot? Donde Adam Rishon Ikriv Korbanot. En el mismo lugar. Quiere decir que el futuro depende del pasado. Daime Ayim Bata, vas a saber, Leanata Olej. Una vez una persona iba en una noche oscura y llegó a un camino donde había una bifurcación de caminos para 4 lugares. Y él tenía que ir al norte. No sabía para dónde es el norte. Y se va para el sur, se pierde. Y no había Waze. Y no había Waze, sí. Pero estaba tirado el señalamiento, que tenía 4 puntas. ¿Qué hago con él? Pasó otro automóvil y le dice, ¿usted a dónde va? Al norte. ¿Para dónde es el norte? No sé. Póngalo como sea. ¿Cómo pongan como sea? Si para allá es el norte y le pongo al revés, voy para allá. No tiene sentido. Pasa otro y le dice, ¿usted a dónde va? Al norte. No, pero yo no sé el norte. Pero una cosa, yo sé que vengo del sur. Ponga la flecha del sur para allá y todas se van a acomodar. Dame Ayim Bata, vas a saber Leanata Olej. Si sabes dónde vienes, vas a saber a dónde vas a llegar. Si nosotros no negamos el pasado de nosotros, Mamad Har Sinai, Moshe Rabbenu, los Neviim, ¿sí?
el Rambam, Rashi, los Balei Tosafot, Jajam Ezrati, no Hazonish, el Hafetz Haim. Si miramos hacia atrás, tenemos todo va. el camino. Claro, nada más, acuérdate, me hay imbata. Muchas gracias. Gracias, Jajam, por esta entrevista, por darnos de su tiempo. De verdad que esta plática ha sido maravillosa y súper enriquecedora. La verdad no tenemos palabras por abrirnos las puertas de su casa y por contarnos tantas y tantas experiencias y transmitirnos tanto de su sabiduría. Particularmente, Raúl Ashkenazi es un agradecido eterno por tanta dedicación de parte de usted, de parte del Mossad para mi persona, y siento yo, de verdad, de corazón, que cada uno de los egresados de la Yeshiva Keter Torah como un servidor, estaremos eternamente agradecidos porque ustedes construyen nuestra vida. Así que muchísimas gracias por todo, gracias por este tiempo, que Hashem los siga bendiciendo, tanto personal, profesional y familiarmente, que Dios quiera, Bezrat Hashem, así como hablamos del 62 al 2019, volvamos a hablar del 62 hasta muchísimos años más, que estamos seguros que seguirá creciendo la Torah en México. Gracias a todos los Mosdot, pero gracias particular y puntualmente a Mosdot Keter Torah. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Raúl. Gracias, Jajam. Gracias a todos ustedes, audiencia de Tu Torah TV. Yo me despido de ustedes recordándoles que yo soy Raúl Ashkenazi y a mí las cosas me las dices de frente. Muchas gracias.